¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Me quedé pensando rápidamente, no es el centro de esta opinión, de este intento de análisis, pero del caso de Saldívar, que ayer profundizábamos por la noche, espero que hayan tenido oportunidad de verlo, de dejarnos sus opiniones, sus likes. Em, Hay un detalle que me brinca sobre ese punto y que tiene que ver directamente en que no hay un mecanismo jurídico para siquiera investigar al ministro en retiro. Es decir, ni siquiera se le puede sancionar como tal. Hemos estado leyendo toda la mañana diversos posteos, por ejemplo, los de Emilio Álvarez y Casa, los de Xóchitl Gálvez, los de gente ligada a la oposición, los defensores de Norma Piña, los críticos de la 4T, entre estos, por supuesto, Carlos Loret de Mola, quien asegura que la intención del ministro Saldívar, el ministro en retiro y de Morena, de buscar el juicio político, ¿no? Tiene como intención meter a la cárcel a Norma Piña y a Xóchitl Gálvez, lo que nos llevaría, ¿no?, a una especie de dictadura. Y de ahí precisamente parten otra vez hacia la victimización, cuando queda claro que un juicio político lo que haría sería inhabilitar, en el caso concreto, a Norma Piña. Y en el caso de Xóchitl Gálvez va por otra vereda. Pero aquí lo que me brinca es esa revictimización que no deja de estar presente en el discurso de la oposición. Fue Norma Piña, con todo el sesgo político encima, la que decidió subirse a ese ring, a esa arena. Ya no le gustó, ya no se aguantó, ya se dio cuenta que va para atrás este asunto. Trataron de intimidar a Saldívar y no se dejó. Ojo, yo no estoy diciendo que Saldívar sea alguien inmaculado, se los he dicho en otras ocasiones, para mí no lo hay en la política mexicana, ni mucho menos en el poder judicial, pero sí estoy convencido que esta acción por parte de Piña y de su séquito tienen la finalidad de influir en las decisiones políticas electorales con tal de evitar el plan C y con ello la reforma al poder judicial. Y esto lo confirma incluso una especie de nado sincronizado que se da entre los integrantes políticos de Fuerza y Corazón por México, quienes en sus diferentes cuentas lanzan este mensaje de que ahí ven ustedes cómo votan, ¿eh? Porque si Morena tiene mayoría, le va a otorgar impunidad a Saldívar y lo va a poner en una posición de poder nunca antes vista, y esto va a ser verdaderamente dramático para la separación de poderes y para la democracia. Es decir, ahora, ahora el personaje omnipresente, el personaje todopoderoso, el personaje diabólico es Arturo Saldívar. Ya no es la continuidad de Andrés Manuel López Obrador, ya no es el maximato, ya no es este espíritu y ADN dictatorial, tiránico que tiene Claudia Sheinbaum, según las palabras de Denise Dresser y de estos mismos corifeos como Héctor Aguilar Camín, quien sigue pues muy ocupado en tratar de convencernos a todos, junto con otros personajes de la prensa mexicana, de que ya López Obrador rebasó cierto límite de llamados y por lo tanto la elección se tiene que anular. El caso de José Antonio Crespo, un personaje que desde un principio se mostró sumamente servil a los intereses por parte de la oposición, incluso creando leyendas y cuentos baratos que sorprenden porque provienen de un personaje que durante muchos años fue eh, crítico del poder, ¿no? O supuestamente era crítico del poder, lo hemos dicho en otras ocasiones. Era de esos personajes a los que le soltaban la correa y se los volvían a colocar cuando era necesario, pero de ahí a que caigas a tal nivel de hacer comparaciones con los nazis y con Hitler y este tipo de lenguaje tan rebuscado, tan delirante, pues sí creo que habla muy mal, muy, pero muy mal
de tu formación y habla muy mal sobre todo de tu trayectoria. Ahora, retomando este punto que les mencionaba, la oposición ahora habla de que el ministro Saldívar se está revictimizando. Dice Xóchitl Gálvez, Saldívar así se lleva, es un hombre de un carácter majadero, ¿no? Ahora se tira a llorar, no tiene la piel muy sensible, que se aguante, es lo que dice Xóchitl Gálvez. Emilio Álvarez y Casa, el empate técnico entre Xóchitl y su candidata lo desquició, por eso la lanzada presidencial para buscar inhabilitarla judicialmente. López Obrador usa su patético paje para destituir a la ministra Piña. El miedo no anda en burro. Uno, el empate técnico, ¿de dónde lo saca Emilio Álvarez y Casa? Yo de verdad quisiera conocer los datos que estos personajes tienen, porque lo dicen con un convencimiento, como si supieran algo que todos los demás no sabemos. Y seguramente habrá muchas cosas que ellos sepan que nosotros no, como de antemano, que ya perdieron, porque lo saben perfectamente, según sus datos, según sus números y según la gente que está dentro del cuartel de guerra de Xóchitl Gálvez. Y ellos lo saben perfectamente. Saben que no estamos inventando cuando decimos que ya hay gente al interior del equipo de Xóchitl Gálvez que ha reconocido que no van a ganar. Así de sencillo. Que a lo más que aspiran es a disminuir la distancia que hay entre ambas candidatas y que esto de una u otra forma se refleje en la votación en el Congreso, que en realidad es en este momento lo que les interesa a los papás de esta candidatura. De ahí precisamente que quieran llevar ahora la imagen de Xochitl Gálvez como una especie de heroína sacrificada, de esa cruzada que sufre los embates del poder dictatorial, que sufre los embates del presidente todopoderoso, que ante el temor precisamente de su victoria, pues haga lo mismo que intentaron hacer con él, con el famoso desafuero. Es decir, continúan arrebatando banderas, continúan queriendo cambiar el curso de la narrativa. Señor Emilio Álvarez y Casa, está usted desquiciado, y lo digo con todo el respeto que me merece. Está desquiciado desde el punto de vista en donde trata de igualar este tipo de historias. Cuando el personaje que trató de sacar de la jugada a la mala desde un principio a un candidato está de su lado, cuando los principales asesores para llevar a cabo ese desafuero están de su lado. Entonces, el creer o pensar que López Obrador, vamos más allá de si eres López Obradorista o no, de si López Obrador es buena o mala persona, de si López Obrador es un demócrata o no es un demócrata. López Obrador es un animal político y como animal político jamás inflaría la candidatura de Gálvez convirtiéndola en víctima. Eso lo están tratando de hacer ustedes en este último tramo, aprovechando el error brutal que cometió Norma Piña por órdenes de Claudio X González de evidenciar esta investigación, porque lo ha dicho hasta el cansancio Arturo Saldívar. Él no está en contra que se le investigue, que lo hagan, dice, que me investiguen. Él sabe precisamente que no hay un procedimiento para llevarlo a cabo. Ajá, que lo hagan. El tema es que se filtró esta investigación y eso no ocurría. El tema es que se dio a conocer a la prensa antes. El tema es que se recibió una denuncia sin pruebas, una denuncia anónima sin pruebas, que es algo que dice Saldívar, desde mi época se desechaban y Norma Piña lo había desechado. Jamás le había dado esta celeridad con la cual, por supuesto, nos lleva a pensar en un interés político electoral, muy alejado de un verdadero combate a la corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Segundo punto, cuando Gálvez dice, se tiran al suelo, ¿no? Se tiran a llorar. Xochitl, toda tu campaña te has revictimizado. Desde que dijiste que no te dejaban entrar a Palacio Nacional, que no te abrían la puerta. Después, el último video que hiciste, de que si te dicen gorda, de que si critican tus dientes, de que si critican tu forma de hablar, de que si critican tu huipil, de que si vienes de una comunidad originaria, de que si el presidente no habla de ti, primero te enojabas porque el presidente hablaba de ti, después se lo impediste legalmente, dejó de hablar de ti y te enojabas porque no hablaba de ti, después de que no tienes dinero y los propios panistas iban a decirte en qué te lo gastaste.
Incluso el propio Alejandro Moreno dijo, bueno, es que también tenemos que meter dinero a las campañas para diputados y senadores que realmente son su prioridad. Después de que los medios de comunicación no te cubren igual que Sheinbaum, después de que la gente no te conoce, después de que en el debate no te dieron, te cambiaron el formato del debate, después de que no te dejaron prepararte cuando fuiste de la que acudió al ensayo del mismo. Toda la campaña de Xóchitl Gálvez es una revictimización como tal, ¿no? Y sin embargo, actúa igual que todo esta oposición infantil, inmadura, ¿no? Alejada completamente de esas épocas de gallardía criminal. Sé que suena contradictorio, pero a lo que voy es que yo nunca hubiera imaginado una campaña tan deplorable con Salinas de Gortari detrás, Cedillo, Diego Fernández, en fin, esos personajes macabros, oscuros, maquiavélicos, que sabían operar de tal manera que mostraban hasta estatura en la gangsteril forma de hacerlo. No sé si me doy a entender. Aquí vemos a un compendio de personajes infantiles, inmaduros, que intentan voltear constantemente los discursos que ellos mismos van generando. Es como, por ejemplo, cuando a López Obrador lo acusan de dictador y lo hacen desde diferentes foros, desde diferentes esferas, desde diferentes canales. Bueno, lo hacen desde Canal 11, con el programa que tiene Crespo, que tiene María Amparo Casar y demás. ¿Dónde está la dictadura? Pero si López Obrador hace un comentario, entonces ya es un autoritario. Carlos Loret de Mola, ¿no? Que por cierto es el principal vocero de esta idea, de este concepto, de que la acción por parte del gobierno federal, ¿no? Tiene, tiene que ver precisamente con, dice Loret de Mola, fíjese bien lo que dice, ¿estará consciente López Obrador y Sheinbaum de lo que están haciendo? Quieren mandar a la presidenta de la Suprema Corte y a la candidata presidencial opositora a la cárcel. ¿Qué es esto? ¿Venezuela, Rusia, Nicaragua? Es decir, otra vez el petate de Venezuela, otra vez el petate de Nicaragua, otra vez el petate de Rusia, otra vez el petate de la dictadura. Ya los petates ya los tenemos muy quemados y muy conocidos. Ya ese tipo de narrativa quedó rebasada, pero el fondo, el origen de la misma, es que la oposición no entiende que no entiende. Y sobre todo, eh, no logra comprender, no logra comprender que el pueblo no es tonto. Ese es el origen de todo. Que creen que el pueblo es bobo, que el pueblo es tonto, que el pueblo es eh, que no tiene memoria, que se le puede manipular muy fácilmente. Eso es el origen de todo su error, porque de ahí parte toda su estructura. Todo lo que ellos hagan parte de ahí. La gente es tonta, punto. Y por lo tanto va a creer lo que nosotros digamos y lo repetimos miles y miles y miles y miles y miles de veces y lo volvemos a repetir y lo volvemos a decir, aun cuando en el periplo ellos mismos se hayan contradicho, ellos mismos se hayan contrapuesto, ellos mismos se hayan peleado al darse cuenta de la realidad de, de, de sus números. Pero es parte de esta campaña electoral que no podemos dejar de lado, que no podemos, por supuesto, dejar de explicar y platicar con ustedes, porque a mi juicio es muy peligroso, muy, pero muy peligroso, de verdad, la manera en cómo se maneja esta oposición. Desde 2018 se dijo que era una dictadura la de 2000, la de López Obrador. Pues ya va a acabar. Como diría Termodis Greco, pues se fue una dicta lenta, ¿no? Ahora, en el caso concreto de Norma Piña, lo que se buscaría entonces sería destitución e inhabilitación, ¿no? Y se dirige contra una ministra del Poder Judicial. Entonces, no hay un razonamiento lógico en ninguno de sus parámetros. Y ante este escenario, por ejemplo, se cae ahora en asegurar que la visita de Xóchitl Gálvez a Guadalajara fue un éxito. Fue una situación verdaderamente penosa de la candidata. Y fue muy penosa
porque su equipo de campaña volvió a fallar, porque su equipo de campaña no calculó los riesgos de acudir a una universidad como la Universidad de Guadalajara, en donde hay, sin duda alguna, una fuerte presencia por parte de Morena. En Guadalajara, por ejemplo, en Jalisco, para ser exactos, según los datos, Sheinbaum lidera 2-1, 2-1. Por lo tanto, acudir a esa sede, amparada en su amistad con el gobernador Enrique Alfaro, es suicida si no llevas un plan de contingencia y no llevas un control de foros. Xóchitl Gálvez intenta llegarle a una juventud porque ella considera, y lo ha dicho mil veces, que si sale a votar el 62% de las personas, ellos ganan. Y que uno de los sectores claves en todo esto son precisamente los jóvenes. Pero a esos jóvenes a los que su cuarto de guerra no conoce, a esos jóvenes a los que Enrique Krause les habla como si fueran idiotas, a esos jóvenes a los que no logran hacerles llegar propuestas interesantes, a esos jóvenes a los que no les vas a ver la cara, porque muchos de ellos saben perfectamente quién eres, a esos jóvenes a los que el único gobierno que les ha prestado atención para poderlos ayudar a salir de la pobreza o por lo menos que se mantengan en la escuela es el actual, que tiene una continuidad con Claudio Sheinbaum. ¿Qué les puedes prometer a ese grupo de jóvenes que no son los del ITAM, no son los jóvenes migrantes con los que te reuniste en los Estados Unidos? Son jóvenes que día a día enfrentan una realidad y una consecuencia heredada y legada del sistema económico del neoliberalismo. ¿Qué les vas a ofrecer a esos jóvenes víctimas del crimen organizado que se fue generando desde el 88 con Salinas, con Cedillo, con Fox, que se profundizó con Calderón y con Enrique Peña Nieto, que los convertiste en víctimas y victimarios precisamente con una estrategia de seguridad que estás prometiendo retomar? ¿Qué le vas a ofrecer a esos jóvenes que vieron cómo se fue precarizando sus posibilidades laborales, sus posibilidades salariales, gracias a medidas financieras aprobadas durante dichas gestiones, que lo que intentaban era fortalecer solamente la macroeconomía a costa de mano de obra barata? ¿Qué le vas a ofrecer a esos jóvenes a los que olvidaste durante toda la vida? ¿Qué les vas a ofrecer? Volvemos a lo mismo. Creen que la gente es tonta, de verdad. Y luego los insultas diciéndole que si no tienen un patrimonio a los 60 años también güeyes. Pues sinceramente yo ya no entendí para cuál es la campaña junto a los jóvenes. Yo insisto en lo que les decía ayer. En lugar de contratar a Max Cortázar, deberían de contratar a Yahweh, ¿no? Por lo menos le llega a un sector de la juventud con sus canciones, ¿no? Aquí el punto es que el equipo de Xochitl Gálvez no sabe olfatear, diría Mario Campa, no sabe olfatear el terreno inhóspito. Y ya para finalizar este recorrido informativo, en la noche les voy a profundizar el tema de las Afores. Estuvimos ya pegándole a los libros para poderles dar un análisis mucho más profundo, desde la reforma del presidente hasta el antecedente y todo este negocio que ha sido para dichas empresas. Ya para concluir esta primera exposición, eh, Claudio X González, ¿no? Guajardo, por supuesto, pues él es el que opera. El poder es su papá, es Claudio X González Laporte. Él es el poder desde hace muchos años, está involucrado en la toma de decisiones de este país, asesor con Carlos Salinas de Gortari, cercano a Miguel de la Madrid, influyó directamente para la profundización del neoliberalismo, uno de los grandes ganadores del mismo, un personaje que apoya abiertamente las oligarquías y las élites y que pone a su hijo ahí a representarlo, ¿no? En toda esta discusión política. Sí, no creo usted que Claudio X González Guajardo es el líder real de este movimiento opositor desde el empresarial. Él es un junior, punto y aparte, un simple junior, como tal, así de simple. Y bueno, ya organizó otra manifestación, dice, aparta la fecha, la libertad y la democracia se defienden ejerciendo libertad y democracia. Me encanta que salgan a gritar libertad y democracia sin que nadie los reprima, sin que nadie los censure, sin que nadie les quite su derecho a hacerlo. La Marea Rosa, unidos, seguimos en marcha, 19 de mayo, marcha nacional, volverán a tomar las calles en todo México. De los creadores del INE no se toca, de la Suprema Corte de Justicia no se toca, ahora por supuesto nuestra candidata no se toca, y tratando de recuperar ese perfil ciudadano de Xochitl que no lo tiene.
No lo tiene desde el punto de vista que siempre ha sido una contendiente del Partido Acción Nacional y ha sido un discurso que jamás ha pegado. Por cierto, quedó un poco inconclusa. La visita de Xochitl fue un fracaso a Jalisco. Bueno, no un fracaso, pero tuvo sus claroscuros. Le fue bien en algún momento, sí, pero después recibió la acción por parte de los estudiantes de la UDG que abiertamente le dijeron, no te queremos aquí. Ese reflejo, les digo, de los jóvenes, que hay jóvenes enojados directamente y que tienen toda la razón con un sistema político partidista que los ha olvidado y en donde el PAN y el PRI ha sido un factor determinante. Ojalá Morena no caiga en ese tipo de errores. Pero a lo que yo voy es esto, y es muy importante con esta manifestación. ¿Qué podemos esperar? A los mismos de siempre. El mismo odio, el mismo discurso, el mismo griterío, las mismas proclamas de una sociedad civil que no representa ni al 40% de la población, de una sociedad civil totalmente ensimismada, que no tiene la capacidad de entender que de una u otra manera hizo a un lado a millones y millones y millones y que no son ellos precisamente, como en muchas manifestaciones lo han dicho, los más capacitados o los más inteligentes, solamente porque son nice, solamente porque egresaron de universidades privadas, solamente porque tienen una situación económica mejor que el resto del, del país. La marea rosa representa a un grupúsculo, sí, multitudinario de 1 millón de personas, pero que no es representativo ya en una contienda nacional en un país en donde hay más afines a la figura de López Obrador que a cualquiera de los que termine siendo el orador, que capaz que es Norma Piña. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Perdón que nos hayamos pasado un poquito en el tiempo. Si les gustó el video, échenle pulgar arriba, compártanlo, por supuesto. Déjenos su opinión, déjenos su like, déjenos su suscripción, déjenos su campanita. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer y nos vemos por la noche.